bienvenidos a este evento que denominamos Cafés UAM de la Innovación. Precisamente fue un tipo de evento que diseñamos unos poquitos meses antes de que empezara esta situación, ¿no?, de pandemia, y pensábamos que íbamos a poder, pues, dialogar entre todos en temas de primerísimo orden y magnitud con grandes invitados, tomándonos un café, alrededor de un café. Y esto, pues, no ha podido ser en ninguna de nuestras, digamos, los cafés que llevamos celebrados han sido ya siempre bajo esta modalidad online, que es mucho peor en muchísimos aspectos, pero bueno, siempre permitirá que alguna persona que no podría estar presencialmente, pues pueda estar con nosotros a través de la herramienta telemática. Decir simplemente que en concreto estos cafés de la innovación lo que pretenden es permitir un diálogo en el ámbito de la innovación, en los que la universidad y la Universidad Autónoma, que es muy pionero en este sentido, tiene mucho que decir, porque en definitiva toda la investigación que generamos, todo el conocimiento que generamos está orientado a formar a nuestros estudiantes, pero también a que tenga impacto en la sociedad, a que tenga un impacto innovador en la sociedad. Y la sociedad al final son los ciudadanos, son las organizaciones, las instituciones y también el tejido empresarial e industrial. Por ese motivo, en algunos de los cafés invitamos a algunas personalidades relevantes de estos ámbitos que he citado, como es hoy el caso. Hoy tenemos con nosotros a doña Beatriz Corredor, que es la presidenta del Grupo Red Eléctrica, fue ministra de Vivienda en el gobierno Zapatero, y la persona que moderará y, digamos, guiará un poco el coloquio con ella será la profesora Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho Privado en nuestra universidad y que ha sido hasta muy recientemente secretaria de Estado de Empleo. Así que, como ven, dos figuras muy destacadas. Doña Beatriz, muy vinculada a la Universidad Autónoma también, porque no en balde fue estudiante en estas aulas en su momento. Así que, sin más, doy paso a este diálogo y luego habrá algunas preguntas de algunas personas especialistas en algunos de los aspectos en los que Red Eléctrica lleva adelante su actividad y, si es posible, algún diálogo a través del chat con el público asistente. Así que muy buenas tardes a todos y, sin más, Yolanda, Beatriz, cuando queráis. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con vosotros en este Café UAM de la innovación con una personalidad relevante como es Beatriz Corredor. Antes de nada, no puedo dejar de manifestar mi agradecimiento por la invitación que me habéis cursado desde la Universidad Autónoma de Madrid, mi querida universidad, y desde la fundación de esa universidad también. Y sobre todo también, Beatriz, mi satisfacción, mi profunda satisfacción y alegría por poder compartir contigo y con todos los asistentes a este café virtual, que espero poder hacer real muy pronto. Ojalá podamos tomar este café de verdad, cara a cara. Pero es un honor y un privilegio poder contar contigo, Beatriz, ahora mismo en tu actual responsabilidad, altísima responsabilidad como presidenta del Grupo Red Eléctrica y de su Consejo de Administración, que yo creo que te coloca a ti y a la empresa que presides, pues, en una posición absolutamente clave para realizar la transición energética y verde en nuestro país y para innovar, que da ocasión a estos cafés de la UAM. Pero antes de nada, si me permitís, a todos los que asistís a esta reunión virtual, que os diga, como digo, antes de nada, que Beatriz es una amiga más que veterana de la Universidad Autónoma de Madrid, como ha dicho el vicerrector, desde que estudiara y se licenciara en Derecho en nuestra universidad, generando, yo creo, que un vínculo afectivo con ella que casi va más allá de lo exigible y que ha ido fortaleciendo progresivamente en múltiples actos, colaborando con nosotros y siempre asistiendo a cualquier tipo de cooperación que la pedíamos de manera desinteresada. Yo creo que buena muestra de ese compromiso con esta comunidad
universitaria que formamos en la Autónoma de Madrid, pues es un merecido premio como Alumni One 2017, que ella recibió, entre otros múltiples reconocimientos que tiene y que sería, en fin, innumerable traer aquí, nos llevaría demasiado tiempo, pero creo que me atrevería a decir que por este premio tiene un especial afecto, que tiene un singular cariño por él y que lo tiene entre sus premios preferidos, creo no equivocarme, porque lo hemos compartido alguna vez juntas. El orgullo de ser de la UAM no es un mero adorno, yo creo que es una forma de ser, es una forma de estar, es una forma también de enfrentarse a las sucesivas responsabilidades que uno va asumiendo en la vida personal y también en la vida profesional. Pero desde luego de la trayectoria profesional de Beatriz Corredor cabe decir muchas cosas. Es muy rica, está plagada de retos y yo creo que también de éxitos. Aunque ha sido registradora de la propiedad intermitentemente y esa es su profesión inicial, lo cierto es que ha tenido destacadísimos puestos que yo creo que lo que han puesto también en evidencia desde el principio es y creo que es una característica de Beatriz Corredor, es su compromiso social y su vocación de servicio público, que lo ha llevado a responsabilidades tan exigentes como ser concejala en el Ayuntamiento de Madrid, como ser diputada en el Congreso durante 2 legislaturas, como ser, ya se ha dicho, secretaria de Estado, ministra de Vivienda del Gobierno de España, pero ha sido también miembro del Colegio de Registradores de España, es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y desde luego ha tenido también muchísimas responsabilidades en todo tipo de entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Yo creo que todo eso muestra una experiencia amplia, una experiencia privilegiada en la dirección de equipos, en la gestión, en la negociación para salir de bloqueos y para superar conflictos y avanzar, en la formación de la voluntad de órganos colegiados y yo creo que en relaciones institucionales de todo tipo dentro del sector público y privado y, como decía antes, a nivel nacional y también a nivel internacional. Así que yo creo que Beatriz Corredor dispone de los mejores méritos y capacidades para desarrollar ahora también con éxito su actual cargo de presidenta en Red Eléctrica, por cierto, del que estamos a punto de cumplir un año y en el que está desarrollando una labor muy meritoria, orientando yo creo que la tarea de este ingente proyecto empresarial. Creo percibir también que desde esa impronta de servicio público y de ineludible consideración al interés general que siempre ha acompañado su actividad profesional, desde su permanente compromiso también con dar respuesta a los retos y a los desafíos a que nos somete este siglo XXI, del que bueno, va a ser histórico por muchos motivos, algunos demasiado lamentables, porque bueno, nos ha venido plagado de riesgos, pero yo quiero pensar, y pensando en positivo, como piensa Beatriz, que también está plagado de oportunidades que no debemos desaprovechar. En ese apasionante reto de futuro, yo creo que Red Eléctrica representa un papel esencial como agente transformador de nuestro tejido productivo hacia un modelo de energía ecológicamente sostenible, hacia una economía descarbonizada y verde, que es uno de los grandes retos a que nos enfrentamos, que asegure no solamente ese proceso de transición, sino también un proceso que sea justo, que sea equilibrado, que sea inclusivo, que no deje a nadie atrás, capaz de dar respuesta a los retos económicos y sociales que acompañan a ese, como digo, proceso complejo y desde luego en nuestro país absolutamente prioritario. Quiero destacar también ya muy brevemente que Red Eléctrica es un actor principal, me parecen otros 2 importantes aspectos que aquí desde luego en estos cafés nos importan. Primero, es marca España y ofrece, yo creo que ese marchamo con un amplio radio de acción en Latinoamérica, pero también en el resto del mundo. Y segundo, posee yo creo que un poderoso componente de innovación, un intrínseco componente de innovación, porque junto a ser operador y transportista del sistema eléctrico, pues ha entrado en el ámbito de la fibra óptica, garantizando el más amplio despliegue, el más amplio desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y de la transformación digital, llegando incluso al terreno aeroespacial, porque bueno, tiene una importante participación en Hispasat que garantiza también la conectividad vía satélite. Así que yo creo que nos conectamos perfectamente. Creo que la innovación, la investigación, la aplicación del conocimiento que transmitimos o que intentamos transmitir desde la universidad, pues vuelve a propiciar una conexión estrecha entre Red Eléctrica y su presidenta. Nos volvemos a encontrar
encontrar Red Eléctrica, presidenta, con la universidad, y espero que veas en nosotros y desde luego en la Universidad Autónoma de Madrid un socio privilegiado para interactuar y para propiciar sinergias. Pero no vamos a robar más tiempo a nuestra invitada, todos estamos encantados de escucharla, tenemos muchas ansias por ver qué nos cuenta, y yo iniciaría este diálogo, Beatriz, con una pregunta general que, bueno, sería: ¿cuál crees que es el papel que ahora mismo puede desenvolver Red Eléctrica a través de sus distintas actividades económicas y empresariales para coadyuvar de manera decisiva, como espero así sea, a la transición energética, pero también para liderar la innovación que necesitamos para convertirnos en referencia y convertirnos a través de Red Eléctrica en la referencia de la nueva economía verde en España y también a nivel internacional? Pues muchas gracias, Yolanda, querida amiga. ¿Qué vas a decir tú? Aquí la amistad lo que tiene, que nos queremos mucho. También gracias al vicerrector, a Javier Ortega, por invitarme a este café, aunque no podamos oler el café y nos tengamos que conformar con imaginarnos lo virtual. Gracias también a Fidel, al director de la Fundación, y gracias también a los catedráticos que me van a acompañar esta tarde, tanto a Javier Benayas como a Paloma Sánchez. Y gracias también a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, pacientemente, aunque no os pueda ver a vosotros, pero bueno, os mando un abrazo muy, muy fuerte a todos y a todas. Lo han dicho tanto el vicerrector como Yolanda, para mí volver a la universidad, aunque sea así a distancia, es siempre una ilusión enorme. Yo le debo todo lo que soy a mi alma mater, a la Universidad Autónoma, a la universidad pública. Me exigió muchísimo. Antes comentábamos con el vicerrector que es una universidad que, fijaros que yo estudié Derecho allá por el año 86, cuando todavía el plan era antiguo, y sin embargo era una universidad totalmente volcada con la innovación en los modelos educativos, con el sentido práctico de la empleabilidad de los estudiantes, con una enorme versatilidad en la manera de afrontar las asignaturas, y nos hacían amueblar la mente para cualquier tipo de reto intelectual que pudiéramos tener. Y os aseguro que si no es por esa formación que recibí en la Autónoma, no estaría donde estoy ni hubiera podido conseguir las cosas que he ido consiguiendo con mucho esfuerzo también, ¿no? Pero evidentemente con suerte, que eso es lo que hace falta en la vida. Así que gracias a la Universidad Autónoma por volver, y la noticia que tengo es que de mis 3 hijas, 2 ya han pasado por allí, una ya es egresada, la otra acaba este año, y la pequeña todavía es muy pequeña, pero por lo menos mis 2 hijas mayores ya también han pasado por la Autónoma, así que llevan el sello de la casa. Y también quiero dar las gracias por dejarme que comparta con todos vosotros y vosotras lo que es Red Eléctrica, porque es verdad que es una empresa bastante desconocida para la opinión pública en general. Yo digo que Red Eléctrica le pasa un poco como al aire, que solo se nota que no está cuando falla, cuando falta, y luego entenderéis por qué. Y me gustaría también resaltar lo que ha dicho Yolanda. Si estoy aquí es porque tengo muy claro que la vocación de servicio público es una de las cuestiones que mueven los países. Si la gente no tuviera vocación de servicio público, no funcionarían las administraciones, las instituciones y probablemente tampoco las empresas, y por tanto reivindico el servicio público desde cualquier ámbito en que esté como una de las riquezas fundamentales de los países. Y yo creo que en esta pandemia se ha puesto de manifiesto lo importante que es tener unos buenos servicios públicos y personas con mucho talento y con mucho compromiso al frente de ellos, ¿no? Y desde ese punto de vista, quiero que sepáis que Red Eléctrica, en primer lugar, es una empresa al servicio público, al servicio de todo el Estado y del país, que garantiza tanto el suministro eléctrico, como luego veremos, y también una conectividad tanto vía fibra como vía satélite. Y desde un punto de vista triple, que es neutral, es decir, no tiene compromisos comerciales, como luego veréis, es independiente y además es muy transparente. Luego lo hablaremos. Y luego hay una cuestión que está claro, porque la transición energética y la lucha contra el cambio climático tiene mucho que ver con lo que hay aquí, con la innovación y con la transformación digital. Necesitamos nuevas herramientas, estas nuevas herramientas necesariamente tienen que estar construidas desde la innovación. Y aunque os suene un poco extraño, lo que Red Eléctrica es en primer lugar es una empresa tecnológica, una empresa de desarrollo tecnológico y de innovación, que siempre se tiene necesariamente que anticipar, porque si no, no funcionaría el sistema, a los retos que vienen por delante y a los desafíos que tiene que afrontar el país. Y ahora mismo ocurre igual. Al hilo de la transición energética, hace unas semanas, uno de los CEOs más importantes del mundo en cuanto a nivel de capital que manejan para inversión, que es el fondo de inversiones BlackRock, y el CEO se llama Larry Fink. Este señor, que como os digo dirige uno de los mayores fondos del mundo, todos los años le escribe una carta a los CEOs de las compañías en las que invierte, ¿no? Pues este año la carta va centrada en la importancia de la sostenibilidad en las compañías, sostenibilidad entendida
esa es mi definición, como vamos a dejar las cosas mejor de lo que las encontramos. Y decía el CEO de BlackRock que el compromiso con la transición energética, con la sostenibilidad, nos incumbe a cada uno a nivel personal y luego también a la sociedad, tanto desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista empresarial. Nos incumbe a cada uno en nuestro ámbito de influencia. Y decía Larry Fink que si mantiene la confianza en el capitalismo, el CEO del mayor fondo de inversión del mundo, que si mantiene la confianza en el capitalismo es precisamente porque existe la transición energética y no a pesar de ella. O sea, ahora mismo no se plantea ya a ningún ámbito, ni empresarial, ni institucional, ni casi individual, que se pueda subsistir si no existe el compromiso de la sostenibilidad. Y esto es muy importante porque al final, dentro de una empresa, la rentabilidad es una de las patas, pero el compromiso con el impacto social necesariamente es otra y ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la transformación digital, la innovación tecnológica son claves para llegar a la transición energética, y en eso la universidad tiene mucho que decir. De hecho, aparte de la formación que se da, yo creo que la posibilidad de utilizar la universidad como laboratorio de innovación, como laboratorio intelectual de formación de ciudadanos comprometidos y ciudadanos que tengan esa capacidad de innovación, creo que es clave y por tanto es un aliado natural de las empresas. Yo, desde luego, Yolanda, vicerrector, pongo a disposición de la Universidad Autónoma la capacidad que pueda tener Red Eléctrica para ayudar a que esa transferencia de conocimiento sea real. Desde luego, a vuestra disposición. Creo que nos ibas a poner un vídeo, Beatriz. Sí, bueno, es que quiero contaros, bueno, la has hecho una pregunta muy general y yo me he ido también un poco por las ramas, pero si queréis que concretemos a qué nos dedicamos, qué hace Red Eléctrica, pues mirad, Red Eléctrica se creó en 1985, o sea, es una empresa que acaba de cumplir 35, ahora ya 36 años, y se creó como la primera empresa del mundo dedicada en exclusiva al transporte de electricidad y a la operación del sistema. Y diréis, ¿qué es el transporte de la electricidad y el operador del sistema? La jerga se llaman TSO, es Transmission System Operator, y es un modelo de gestión del sistema eléctrico. Ya digo que Red Eléctrica en España fue la pionera, por aquello de que en España no sabemos innovar, pues bueno, innovamos tanto que fue la pionera, y este sistema después se ha hecho general en el ámbito europeo, ¿no? Por tanto, hay TSOs o responsables de la operación del sistema eléctrico en todos los países europeos, ¿no? Cada uno tiene uno, como si dijéramos, propio, porque como os decía antes, Red Eléctrica es una infraestructura crítica. De hecho, es la primera infraestructura crítica del país. Hay el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que depende del Ministerio del Interior, considera a Red Eléctrica la más crítica de todas. Y es fácil de entender por qué. Si falla Red Eléctrica, falla todo lo demás. No funciona nada si no funciona la red eléctrica, ¿no? Entonces, garantizamos ese suministro eléctrico. Entonces, eso, ¿por qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Y qué significa? Entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, me he permitido poneros un vídeo cortito para que podamos hablar con un poco más de conocimiento. Así que cuando queráis lo podemos ver. Hoy la electricidad está tan presente en nuestras vidas que paradójicamente se ha vuelto invisible. La mayoría no nos planteamos qué o quién hace que esté siempre disponible en nuestras casas, calles y empresas. Es ahí donde entra en juego Red Eléctrica de España, el transportista y operador del sistema eléctrico de nuestro país, propietaria de la red de transporte de electricidad en alta tensión y responsable de garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Para lograr que la electricidad nos llegue con la máxima calidad y seguridad exigibles, Red Eléctrica recoge la energía eléctrica generada por las centrales y la transporta en alta tensión por una red mallada y robusta, que desarrolla de acuerdo con la planificación, diseñada por la Administración General del Estado junto a las comunidades autónomas. De ahí, la energía eléctrica llega a las subestaciones desde donde, transformada a media y baja tensión, fluye por las redes de distribución para que llegue en condiciones de ser usada a nuestros hogares y empresas. Pero la electricidad no puede almacenarse en grandes cantidades. Hay que producirla justo en el momento en que se necesita. Así, cuando una bombilla se enciende, una central incrementa su producción. Y cuando esa bombilla se apaga, esta misma central u otra reduce su producción. Por ello, Red Eléctrica realiza cada día una previsión del consumo eléctrico de todo el país, y es a partir de ahí cuando las centrales eléctricas programan su producción para cada hora del día. Además, la compañía es la encargada de asegurar el equilibrio perfecto entre la generación y la demanda. Esta tarea la lleva a cabo en su Centro de Control Eléctrico, un referente mundial y un ejemplo del liderazgo tecnológico del TSO español. Gracias a una tecnología de vanguardia que le permite procesar centenares de miles de datos que llegan a través de una red de fibra óptica oscura desplegada por todas las infraestructuras de transporte,
el CECOEL envía las órdenes oportunas a las centrales de generación para que ajusten su producción según varía la demanda. Así se garantiza en todo momento el suministro eléctrico. La creciente penetración de energías renovables de carácter intermitente y poco gestionables hace que Red Eléctrica tenga que operar un sistema cada vez más complejo, para lo que dispone del Centro de Control de Renovables, único en el mundo, que le permite integrar la máxima cantidad posible de energías verdes sin poner en riesgo la seguridad del suministro. Red Eléctrica desarrolla este importante papel con neutralidad, independencia y máxima eficiencia para el sistema eléctrico, con un coste para el consumidor que apenas representa el 4% de la factura total. La experiencia en el desempeño seguro y eficiente de estas actividades esenciales para nuestro país posiciona a Red Eléctrica de España como un actor clave en la transición energética hacia un modelo sostenible, libre de emisiones, manteniendo la misma calidad del suministro. Pues creo que es bastante, no sé, para si vosotros os ha dicho algo nuevo, pero os aseguro que para mí, cada vez que lo escucho, sigue siendo maravilloso por una cosa muy sencilla. Imaginad, lo que viene a decir aquí, que lo que significa el operador del sistema es que en cada segundo se tiene que estar generando la misma cantidad de energía eléctrica que se está consumiendo. Es decir, cada vez que se enciende una bombilla, efectivamente aumenta la demanda y, por tanto, tiene que ocurrir algo. Cuando es una bombilla es muy pequeña, pero imaginad que están conectadas a la red eléctrica todas las actividades, tanto de industria como de servicios públicos y de consumo privado. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace con una previsión de algoritmos que decide, como mínimo con 24 horas de antelación, hace una previsión de cuál va a ser el consumo de energía y, por tanto, la demanda en cada hora del día siguiente. Entonces, lo que se hace es se programa exactamente cuánta energía voy a necesitar y de dónde la voy a sacar. Es decir, el operador del sistema Red Eléctrica da las órdenes para que los generadores de energía se incorporen, se acoplen o se desacoplen de la red. ¿Quiénes son los que primero entran? Los que primero entran son los que son más económicos, que son los renovables. ¿Pero qué tienen los renovables de particular? Que no sabemos cuándo va a hacer viento y no sabemos cuándo va a hacer sol. Pero sí podemos prever si va a hacer viento o va a hacer sol, en qué cantidad de energía se van a incorporar a la red. Evidentemente, como esta energía es tan inestable, para que siempre se produzca y se consuma la misma cantidad, hace falta un respaldo con tecnologías que tengan capacidad de responder inmediatamente a una orden del operador, que es pon más energía o pon menos energía en el sistema. Y esas son las centrales de otro tipo, como las hidroeléctricas, las de gas, las de ciclo combinado, en su momento las de carbono, las nucleares, que en España, como sabéis, están desapareciendo. Por tanto, toda esa maravilla que habéis visto en esas pantallas, lo que son algoritmos de previsión de la demanda y órdenes en cada momento de dónde procede esa energía para que siempre esté equilibrado. Os voy a contar una anécdota. Cuando yo era ministra, me fui a Estados Unidos, al Departamento de Energía, a traerme a España un concurso que se llamaba Solar Decathlon, que era un concurso entre universidades. Cada universidad construía una casa solar, o sea, un diseño de una casa que solo se alimentaba con energía solar. Bueno, entonces yo me fui allí a firmar el memorándum de entendimiento. Y claro, ellos me preguntaron, ¿vais a llevar a España un concurso de casas solares? ¿Pero vosotros tenéis en España una red eléctrica inteligente? Claro, eso era el año 2010. Y claro, yo tuve que decir, hace 25 años que tenemos red eléctrica inteligente. No iba a poder saber, evidentemente, que iba a terminar presidiéndola yo. Pero es que os recuerdo que hoy se está hablando de un apagón en Texas que ha dejado sin luz a 5 millones de personas por una tormenta de nieve y de hielo. Una tormenta de nieve y de hielo que hemos tenido en España hace un mes, y la red eléctrica de transporte, o sea, la gran red de alta tensión, no ha sufrido. Ha habido algunos apagones pequeños, pero esos apagones pequeños han sido a nivel muy local y no en la red grande, que es la columna vertebral. Entonces, simplemente para terminar, Yolanda, que ya me estás mirando como te estás enrollando mucho, os lo explico cómo va esto. O sea, el sistema eléctrico es el siguiente. Existen los generadores de electricidad, que son, por ejemplo, las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas, los parques eólicos, los parques solares, los parques fotovoltaicos o termosolares, y luego el resto de energías, pues los ciclos combinados, los de residuos, todos estos, cada uno genera electricidad de una manera, ¿no? Esa electricidad, a través de las fuentes de generación, se conecta a la red de transporte, que es red eléctrica. Nosotros llevamos la electricidad a 400.000 kilovoltios o a 220.000 kilovoltios, a lo que son 400 o 220. Eso se hace a través de las subestaciones. Y las subestaciones lo que hacen es van disminuyendo la tensión.
Cuando sale de 220 ya estamos en la red de distribución y ahí entran las empresas que conocéis, que son las que compran y venden electricidad, que son Iberdrola, Endesa, todas estas compañías. Y estas empresas que distribución lo bajan a tensiones cada vez más pequeñas para que pueda llegar a casa a 220, porque si no, evidentemente 400.000 kilovoltios es imposible que lo soporte una instalación doméstica. Entonces, todo ese proceso, desde que se genera hasta que llega al hogar, Red Eléctrica ni compra energía, ni la produce, ni la vende, ni influye en el precio de la electricidad. El precio de la electricidad se fija a nivel europeo con unos algoritmos que regula el operador del mercado ibérico eléctrico, que se llama OMIE, que opera en España y Portugal, es la península ibérica, y ellos son los encargados de cada día recibir las ofertas y las demandas de las compañías que sí generan y que sí venden electricidad, y en función de las tecnologías que entran, se fija un precio de megavatio hora para el siguiente periodo, ¿no? Y esto, por eso, el precio sube o baja, porque si la electricidad que entra es muy barata, por ejemplo, hay mucha energía eólica, evidentemente baja el precio del megavatio hora, pero si tenemos un momento en el que hay muy poca energía eólica y, por ejemplo, sube el precio del gas como tecnología de respaldo, que es lo que pasó en Filomena, sube el precio de la electricidad. Pero Red Eléctrica no influye, nosotros simplemente somos esa especie de autopista neutral que deja pasar la electricidad y la conduce y que manda a unos y a otros para que a ningún ciudadano, a ninguna empresa ni a ningún servicio público le falte en ningún momento un adecuado suministro eléctrico. Así que perdón que me haya extendido, pero creo que así se entiende mejor lo que hacemos. Desde el punto de vista de TSO, que tenemos otras cosas que contar en tecnología, en innovación y en telecomunicaciones. Sí, sí, seguro, pero es muy interesante porque efectivamente solamente sabemos que cuando damos al interruptor se enciende la luz, pero no sabemos exactamente lo que viaja, la cantidad de kilómetros de fibra y de redes y de metales que tiene que atravesar. Oye, yo creo, Beatriz, que desde luego lo que nos estás contando hace de Red Eléctrica, pues sin duda un actor clave también de la sostenibilidad energética, de las energías renovables, dos temas de absoluta actualidad. Pero yo me gustaría que destacaras también, si es posible, otros retos de futuro que también emprende la compañía que presides y que son retos y desafíos también que hemos heredado en este siglo. Uno es la lucha contra la despoblación y la España vaciada, que es tan acuciante ahora mismo en nuestro país y donde creo que el grupo que presides desde luego puede ayudar a asentar el territorio local, el territorio rural, asegurando primero la máxima conectividad para la población, pero también asegurando las oportunidades de empleo a través de algo que está crecientemente implantado ya en nuestro sistema, que es el teletrabajo, porque se trata de crear riqueza, se trata de crear, discúlpame que mi deformación profesional me lleve siempre a los temas de empleo de una otra manera. Yo creo que, por tanto, nos das oportunidades, también a través de esa compañía se dan oportunidades de sostenibilidad, de crecimiento económico, pero también de empleo. Y otro, y no menos importante, es el compromiso con las mujeres y con su empoderamiento a todos los niveles. Yo conozco bien, Beatriz, tu arraigado y sólido y bien reflexionado feminismo, que yo creo que has contagiado al grupo. Y esa es una impronta que has dejado toda vez que, si no estoy equivocada, se ha producido por Red Eléctrica la reciente adhesión a los principios para el empoderamiento de las mujeres que promueve Naciones Unidas para avanzar en la igualdad de género como parte esencial de ese compromiso de empresa sostenible. Yo creo que eso también hace una empresa sostenible. O sea que estos dos aspectos, la despoblación, el asentamiento en territorio rural, no solamente urbano, y este elemento de igualdad de género, yo creo que son también dos aspectos decisivos que muestran esa responsabilidad social corporativa de Red Eléctrica, ¿no es así? Pues la verdad es que sí. A ver, la sostenibilidad, antes os decía que yo la entiendo como dejar las cosas mejor que te las encuentras, ¿no? Para los que sigan. Es decir, como sinónimo de perdurabilidad. Y por tanto, no solamente estamos hablando de protección del medio ambiente, lucha contra el cambio climático, que también, ¿no? Sino dejar un impacto positivo en todos aquellos aspectos en los que tú como compañía tienes un impacto. Eso se entiende primero hacia adentro, es decir, trabajar con tus propios medios humanos, que tenemos, yo siempre digo que el alma de Red Eléctrica son las personas, las compañías son personas y al final el talento y la manera de relacionarse a las personas influyen también en la buena marcha de la compañía, ¿no? Influye muchísimo. Y por tanto, cómo organizas a las personas y cómo les das las oportunidades de crecimiento personal y de desarrollo profesional también influye en que tu compañía tenga un impacto positivo y por tanto eso también es sostenibilidad. En ese sentido, lo que hablas de la diversidad, he sido un compromiso de esta compañía desde el principio. Yo acabo de llegar y es verdad que una vez que yo me incorporé,
conseguimos un hito que de momento es único en el IBEX 35, que es que el 50% del Consejo de Administración somos mujeres. Somos la única compañía del IBEX 35. Es verdad que hoy presidentas estamos Ana Patricia Botín y yo, pero realmente a mí lo mío es una cuestión puramente anecdótica. Me importa más señalar que el camino hacia la consolidación de las mujeres en los consejos de administración, en los ámbitos de dirección de las empresas, es imparable. Para el año 2022, es decir, para el año que viene, la Comisión Nacional de Mercado de Valores exige ya el 40% en los consejos. Siguiente escalón, el equipo directivo. En el equipo directivo aquí tenemos ya el 50%, en el comité ejecutivo en Red Eléctrica el 55% son mujeres, en una compañía absolutamente tecnológica y de ingeniería como es esta, ¿no? Si vamos al escalón de directivas en total, pues ahí todavía tenemos un gap y estamos en 32% y queremos llegar en 2030 al 50%. Pero ese compromiso con la diversidad no solamente es con el liderazgo femenino y con la promoción de las carreras femeninas y como la promoción de las carreras técnicas en las mujeres, sino es también con otro tipo de impacto social, como tiene que ver, por supuesto, con otro tipo de inclusión, pero es lo que tú decías. A ver, nosotros somos una compañía profundamente territorial. O sea, nosotros tenemos infraestructuras que aquí en la terminología interna no se llaman torres, se llaman apoyos. Tenemos 44.500 kilómetros de líneas de alta tensión. Hay más de 600 subestaciones, que como os decía son estas infraestructuras donde la tensión baja de 400 kilovoltios a 220.000. Y tenemos además un impacto que es cierto en el paisaje y en el territorio, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta decir que nosotros no pasamos por el territorio, sino que nos quedamos en el territorio, es decir, procuramos que la infraestructura sirva para mejorar la calidad de vida de las personas del territorio. Y eso lo hacemos de varias formas. Evidentemente, la construcción de una infraestructura genera en ese momento, puede generar trabajo o puede generar riqueza económica, pero también somos muy conscientes de que tiene un impacto en el capital natural. Nuestro compromiso es compensarlo y mejorarlo. Y tenemos, por tanto, proyectos de biodiversidad que compensan ese impacto. Biodiversidad tanto en el medio marino, tenemos un proyecto de repoblación de la posidonia en el fondo marino en las Baleares, por ejemplo, con robots submarinos que hemos donado para que se pueda generar esa nueva colonia de posidonia. Y ahí, por ejemplo, hemos demostrado que el 90% de la posidonia que se está replantando está arraigando. Tenemos conservación forestal de bosques, prevención de incendios. Tenemos también unos proyectos de apoyo a la avifauna para evitar los accidentes de las aves. Tenemos un proyecto chulísimo de nidificación de aves rapaces en apoyos. Aunque no os lo creáis, en los apoyos las aves rapaces anidan. Así es. Y tenemos un proyecto también muy bonito en el ámbito rural de utilizar las ganaderías extensivas para que limpien las zonas que van debajo de las líneas de alta tensión como cortafuegos para prevención de incendios. Entonces, el ganado al pastar va limpiando esas zonas y, por tanto, se produce un doble beneficio. Y tenemos otro proyecto de utilizar todas las bases de las líneas, en lugar de como frontera entre territorios, unir esos espacios que se ven separados por una infraestructura eléctrica para que las especies, tanto de fauna como las especies vegetales, puedan unirse y, por tanto, cerrar esas cicatrices. Esos son solo unos ejemplos de lo que hacemos en biodiversidad. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Yolanda de despoblación. A ver, dentro del Plan Nacional de Reconstrucción, de Desarrollo, de Recuperación, Reconstrucción y Desarrollo, recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno, hay 4 líneas estratégicas. Una es la transición energética, que es evidente que estamos en ello, sobre todo por la integración de renovables, la transformación digital, que hablaremos ahora del tema de innovación y conectividad, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. De la igualdad de género ya hemos hablado, y la cohesión social y territorial implica cerrar brechas. Una de las brechas más importantes es la digital. En el medio rural, los ciudadanos tienen los mismos derechos digitales que los que vivimos en la ciudad. Y esos derechos digitales pasan por acceso a los servicios públicos, y hablamos de educación, de sanidad y del propio funcionamiento de la administración. Hablamos también de la posibilidad de iniciar una vida profesional o de desarrollarla allí, incluso con disciplinas que son tradicionalmente rurales, como por ejemplo la agricultura. Eso, a través de tecnología satelital, se puede conseguir hacer más eficiente tanto en control de ganaderías
prevención de incendios o control de regadíos o control de plantaciones de todo tipo, incluyendo la composición del suelo, los ciclos de regadío, los ciclos de abono, el control de plagas. Todo esto es tecnología que se puede aplicar para formación y para retención de los proyectos de vida en el medio rural. Entonces, aparte de hacer un esfuerzo porque las infraestructuras supongan una riqueza para el territorio y ayudar a la formación de ese territorio, además colaboramos en el intento de luchar contra la despoblación a través de tecnologías digitales, de fibra y de satélite, para hacer posible que las personas se centren en el territorio, ¿no? Por tanto, queremos que nos vean como aliados y no como invasores, no como ajenos, ¿no? Pero vamos, eso es una tarea que me corresponde en primer lugar y que tengo que asumir, y esta es una oportunidad muy buena para poder contar lo que queremos hacer y que nos vean eso como aliados a nivel, tener en cuenta que nosotros hablamos, por supuesto, con la Administración General del Estado y con el Gobierno, pero sobre todo con comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, que son al final las administraciones que están más cercanas al ciudadano. Bueno, es interesantísimo, Beatriz, todo lo que nos cuentas. Seguramente, como tú decías al principio, muy desconocido, pero yo no quiero copar esta conversación. Voy a lanzar simplemente una última pregunta para recapitular, para enseguida dar también la palabra a los demás intervinientes en este debate con temas más específicos. Y te quiero decir, al final, ¿qué lección hemos podido sacar de la pandemia desde tu posición privilegiada de presidenta de Red Eléctrica? ¿Qué puede hacer la compañía? ¿Qué lecciones trae el grupo que presides? Porque además de haber ganado, yo creo que credibilidad y visibilidad, efectivamente, y tú lo hacías en comparación con este reciente acontecimiento en Texas, hemos demostrado cómo Red Eléctrica garantiza un bien esencial, un servicio esencial para la comunidad. Pero ¿qué se plantea para el futuro? ¿Qué novedades nos espera en la recuperación, espero que de esta nueva normalidad? Porque yo creo que Red Eléctrica es un actor absolutamente privilegiado, me atrevo a decir, y seguro que lo compartes, no solamente para tejer nuevo tejido productivo, para crear nuevo tejido productivo, desde luego también para crear empleo, porque el grupo es también sin duda o tiene que estar llamado a ser un agente dinamizador de la economía post-pandemia, que tiene que recuperar un poco su posición, yo creo que en fin, elevada dentro del contexto internacional y desde luego también europeo. ¿Cómo es capaz Red Eléctrica también de favorecer esa reindustrialización de nuestro tejido productivo, Beatriz, que es una de las grandes asignaturas pendientes porque llevamos muchísimos años de destrucción de la industria en nuestro tejido productivo? Me estoy acordando ahora mismo y lamentablemente de las empresas de consumo electrointensivo que han desaparecido de nuestro territorio, que nos van a abandonar muy rápidamente. ¿Qué retos tiene también Red Eléctrica para recuperar esa industria que necesitamos verdaderamente para crear riqueza, para crear empleo y para situarnos en una posición de privilegio y de vanguardia dentro del tejido internacional, dentro del tejido económico internacional? Pues mira, estamos en un momento también muy equilibrado y muy homogéneo con lo que está pasando en general en el mundo. Tenemos ahora mismo como país la necesidad de hacer una transformación de toda la economía hacia un sistema económico mucho más resiliente y mucho más tecnológico y más ecológico, y nosotros estamos en lo mismo. Nosotros ahora mismo, esto es una que se conocerá en breves días, pero vamos a presentar en breve nuestro plan estratégico de 2021-2025, plan estratégico de Red Eléctrica. Y este plan estratégico está muy alineado con los planes de transformación del Gobierno. Es decir, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en la parte de transición energética, tiene unas exigencias a conseguir en 2030 que no pueden ser posibles si no funcionamos bien como red eléctrica. Tenemos que integrar energías renovables. Ahora mismo estamos en 2020, para que os hagáis una idea, el 44% de las energías de la generación de electricidad procedía de energía renovable, que es el récord absoluto. Pero es que para el año 2030 tenemos que estar en el 74%. Eso hace que todas las inversiones que en generación de renovables, que como sabéis son muchas, tanto sobre todo en energía eólica y fotovoltaica, se van a incorporar, tenemos que estar preparados para hacer que sea posible que inviertan en esos parques y en esa generación. Y tenemos que hacer unas inversiones nosotros. Además, se acaba de publicar el viernes pasado, se ha hecho pública la propuesta del Gobierno de la planificación de la red de transporte. Es decir, el Gobierno nos dice, y además es obligatorio para la red eléctrica,
en dónde tenemos que invertir para que esta red de transporte soporte la demanda de energía eléctrica, tanto de grandes consumidores, incluso los electrointensivos, como de los pequeños consumidores, en los próximos 6 años. La planificación es 2021-2026. Y ahí en esa planificación se dice exactamente qué línea va, de qué pueblo a qué pueblo, cuáles son las subestaciones, cuáles son las infraestructuras de almacenamiento, baterías, los cables submarinos, que también los hace Red Eléctrica, los cables submarinos que unen la península con Baleares, las Islas Baleares entre sí. Por ejemplo, inauguramos este año el Mallorca-Menorca, las Islas Canarias entre sí. ¿Cómo hacemos para que las Islas Canarias, que no tienen cable con península, puedan recibir energía eléctrica renovable? Todo eso el Gobierno lo define en la planificación y se pasa por un periodo participativo, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas, sector, y después lo aprueba el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados. Y esa planificación tiene 6.688 millones de inversión en la red de transporte que tenemos que ejecutar. Y para ejecutarlo nosotros contratamos esas obras con empresas industriales españolas, con proveedores acreditados españoles y, por tanto, tiramos de todo el sector. Y si nos vamos al ámbito de telecomunicaciones, tenemos más de 50.000 kilómetros de fibra óptica oscura. La fibra óptica oscura es una infraestructura neutral, es decir, es lo que permite que después un operador de servicios, podéis poner el nombre que queráis, se conecte a esta red de fibra óptica para llevarla hasta las casas. Es un poco lo mismo que la red de transporte de electricidad, pero en fibra óptica. Es decir, no damos servicio al cliente final, que es el consumidor, pero sí damos servicio al operador que lleva ese servicio al consumidor. Esa red de fibra óptica oscura la tenemos disponible para poder establecer, por ejemplo, 5G, utilizando toda nuestra red de apoyos. Entonces, tenemos un plan estratégico basado en el despliegue de 5G utilizando nuestro potencial. Y también, a través de Hispasat, tenemos una iniciativa muy bonita para conseguir adelantar a este mismo año la Agenda Digital Española, que decía que en 2025 tenemos que tener el 100% de la población y el 100% del territorio con una conectividad a Internet de buena calidad, es decir, 100 megabits por segundo como mínimo. Bueno, pues eso lo podemos hacer a través de la infraestructura satelital este año en 2021, con una infraestructura que ya está aprobada. Entonces, la capacidad de tirar de todo el sector tecnológico, del sector de la innovación, del sector de las telecomunicaciones, del sector como tú decías, de la transferencia de datos. Algo que ha demostrado la pandemia también es que nuestra infraestructura de fibra óptica en España es la mejor del mundo. Ha soportado un tráfico de datos brutal a todos los niveles y no se ha resentido en absoluto. O sea, eso nos da una capacidad y una capacidad competitiva a nivel mundial brutal. Entonces, las empresas como Red Eléctrica, que somos tecnológicas, industriales y que tenemos esa capacidad de tracción, tenemos que tirar después de todos los demás, porque si no tenemos la infraestructura neutral, ¿cómo van a operar después? Si no tenemos los satélites y tenemos 9 volando y uno más que va a volar en 2023, ¿cómo vamos a conseguir esa conectividad y que los operadores se conecten para llegar a los consumidores? Sin fibra óptica, ¿cómo conseguimos esa transferencia de datos o ese despliegue de 5G? Y sin la red eléctrica ya sabes lo que ocurre, ¿no? Entonces, tenemos esa enorme responsabilidad y estamos alineados con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con la Estrategia España Nación Emprendedora, con la Agenda Digital Europea Española y con el Plan Nacional y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por tanto, tenemos una responsabilidad gigante. Mirad cómo me viene la responsabilidad que me abruma. Pero sí, la buena noticia es que la gente de Red Eléctrica es tan buena, está tan bien preparada y tan consciente del servicio público que cumplen que podéis estar seguros de que lo hará con total garantía y no os vais a enterar de lo que pasa cuando le deis al interruptor de la luz por mucha energía renovable que esté integrada en el sistema. Bueno, no solamente tienes una gran, espero que no grave, pero una gran responsabilidad, sino que además la transmites con tanta pasión que casi nos haces a todos partícipes de ese proyecto ilusionante. Bueno, ya voy a ceder la palabra y sin solución de continuidad la toman en el orden en que yo lo indico a continuación para no perder más tiempo y que sea el diálogo más dinámico. Le voy a dar la palabra primero a Javier Benayas del Álamo, que es catedrático del Departamento de Ecología de nuestra universidad, que te va a plantear cuestiones en relación con el Pacto Verde, con esta transición hacia la economía 4.0 y el Pacto Verde que afecta a todos los ámbitos. Después tomará la palabra Paloma Sánchez Muñoz, que es catedrática emérita de Economía Aplicada también de nuestra universidad, que va a hablar un poco de esa faceta de innovación empresarial que está tan presente, como nos has contado, en Red Eléctrica. Y finalmente Javier Ortega, en el tramo de transformación digital. Esto es lo que él domina y a los que no lo vemos desde dentro nos da hasta un poco de miedo. Es catedrático del Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones también de nuestra universidad y vicerrector. Así que además de presentar
este acto también va a tener la oportunidad de hacerte alguna reflexión en torno a esta transformación digital que nos viene encima. Cuando queráis tenéis la palabra, Javier, Paloma y Javier. Gracias. Muy buenas tardes a todos, Beatriz. Muchísimas gracias por tu interesantísima presentación y, por supuesto, por las contestaciones a las preguntas que la vicerrectora te ha hecho. Gracias también a la Fundación y al vicerrector por invitarme a participar en esta sesión. Vamos a ver, es obvio, ¿no? Está muy claro, no solamente por tus palabras, sino también por todo lo que en vuestra página web decís, que Red Eléctrica es una gran compañía innovadora en España. Hay una cosa curiosa, sin embargo, y es que la palabra innovación no aparece en vuestra página web. Hay que ir a las subpestañas para encontrar la palabra, lo cual no quiere decir que no innovéis en absoluto, todo lo contrario. Sois innovadores utilizando las acepciones más sencillas de la palabra innovación, tanto porque hacéis cosas nuevas como porque hacéis las cosas viejas de mejor manera, utilizando modos nuevos. Pero hay un mecanismo de innovación que tiene una repercusión enorme sobre el tejido social, sobre la que yo te quería preguntar, y en cierto modo has hecho alusión a ello en la última parte de tu intervención. Una de las formas en las que el sector público puede fomentar la innovación es a través de la compra pública, del public procurement. A través de las compras públicas, el sector público induce innovación en sus proveedores. Es obvio que estáis contribuyendo a la reindustrialización del país, como tú muy bien has dicho, puesto que estáis contratando a proveedores españoles un montón de las nuevas actividades que estáis acometiendo. Estáis utilizando tus propias palabras, tirando de todos los sectores. Pero, ¿qué hacéis en concreto para conseguir que esos proveedores, que todas esas empresas españolas a las que contratáis las nuevas inversiones sean a su vez innovadores? Porque no basta con que vosotros innovéis. Tenéis que conseguir que vuestros proveedores sean innovadores, porque esa es, como digo, una de las formas en que se transmite a la sociedad, se genera en la sociedad una mayor capacidad de innovación. Muchas gracias, Paloma. De hecho, antes decía que la sostenibilidad es el impacto que tú tienes en todo tu ámbito de acción, y evidentemente los proveedores son uno de nuestro ámbito de acción. Desde el punto de vista de sostenibilidad tenemos unos requisitos para ellos. De hecho, nosotros intentamos que toda la cadena de valor se incorpore a una serie de exigencias de sostenibilidad que pasan también por una compra responsable, por criterios de economía circular. Tenemos un compromiso para conseguir que todos los materiales que se utilizan en red eléctrica provengan de otro uso previo que después lo puedan volver a ser, y queremos que todos nuestros proveedores se incorporen también a ese proceso. Los proveedores de red eléctrica son personas y empresas muy profesionales, muy especializados en cuestiones, como podéis imaginar, que tienen una enorme complejidad técnica, y por tanto la atracción de innovación es innata. Pero sí que te diré más, porque has citado lo de la página web y llevas razón. Este año estamos, aparte de cambiar el plan estratégico y por tanto a continuación cambiar la página web, pero sí que tenemos una herramienta de innovación propia. Es una compañía que se creó dentro del grupo Red Eléctrica hace 1 año y medio, que se llama Elewit, que es una compañía exclusivamente dedicada a tirar de la innovación. Esta compañía tiene como misión favorecer el intraemprendimiento y, por tanto, la innovación dentro de la propia casa, incluyendo la innovación de los proveedores, tener una función de vigilancia tecnológica muy activa, y también está pendiente de la innovación abierta, y también tiene una parte de Venture Capital. Entonces, a través de esta compañía que te digo que se llama Elewit, estamos tirando de tecnologías y extrayendo nuevas tecnologías en una fase muy temprana, y por tanto de empresas tecnológicas españolas sobre todo, que están desarrollando prototipos y que ya tienen prototipos en marcha de tecnologías que pueden ser buenas para el propio desarrollo del grupo, y también
tecnologías que pueden ser después transferidas al mercado o a otro tipo de usos, ¿no? Estamos muy contentos con esta compañía, de hecho está teniendo muchísimo impacto. Esta mañana he tenido una reunión con el alto comisionado de España Nación Emprendedora para incorporarnos a la alianza de Nación Emprendedora, también con la jefa tecnológica de Red Eléctrica. Y por tanto, todo lo que tú dices, que efectivamente quizá no se refleja en la página web, pero se refleja tanto en los procedimientos de contratación de red eléctrica, que son tan exigentes o más como los que puede tener una administración pública, en cuanto a garantía, sostenibilidad, riesgo financiero y compromiso reputacional, las normas del código ético. Tenemos en red eléctrica recientemente aprobado el año pasado un código ético muy exigente que aplicamos a todas las compañías del grupo y que hacemos bajar también a los proveedores. Y por tanto, de verdad nos creemos la sostenibilidad. En nuestro plan estratégico nuevo irá englobando toda la acción del grupo, pero desde luego no solamente en el ámbito de cambio climático, no solamente hacia dentro de la casa, no solamente hacia el medio ambiente, sino también a todo el ecosistema de proveedores y grupos de interés a los que llegamos. Entonces, es muy pertinente tu aportación, porque de verdad es así, y me induces a llevarle a mi casa la necesidad de que eso se haga más público hacia afuera, porque evidentemente es algo que preocupa y que es muy relevante, y te agradezco muchísimo que hayas puesto el acento en eso. Encantada, muchas gracias a ti por tu respuesta, Beatriz. Pues no sé si está ya Javier Benayas, Creo... el sonido. Perfecto, Javier, Sí, adelante. Javier, ya te oímos. Bueno, pues buenas tardes, Beatriz, encantado de compartir este rato contigo, ¿no? Yo siempre me gusta decir que hay profesores que no nos limitamos a estar encerrados en nuestros despachos y en las aulas diciendo lo que hay que hacer, sino que nos implicamos socialmente para intentar transformar el ámbito donde vivimos, ¿no? Yo creo que cuando yo estuve en el equipo de Ángel Gabilondo en la Autónoma, hicimos que la Autónoma tuviera unas placas solares excelentes y una instalación, una ola solar compartida, en la cual muchos profesores somos pequeños accionistas de esa instalación. Y ahora también en Soto del Real, que estoy de teniente alcalde con Juan Lobato, pues somos uno de los municipios con menores emisiones de toda España. Que creo que esta vocación de compartir acciones es muy importante, ¿no? Y yo un poco la pregunta que quería plantearte es de un tema que has abordado y que para mí me parece que es clave en el futuro, que es el tema del almacenamiento de la energía. Claro, en el mundo ahora mismo hay como unas 8 millones de especies de animales y unos 300.000 de plantas. Y todas esas especies se acumulan en unos 500 gigavatios de toneladas de carbono. Es decir, toda la biomasa que existe en el planeta procede de un origen, que es el origen solar, de la energía solar, y se acumula a través del carbono. De alguna forma, ahora mismo, aquí los vecinos están empezando a desmontar pues los depósitos que tenían de gasoil y empezar a apostar por las placas solares y por los nuevos sistemas, y probablemente la electrificación que se va a producir en los próximos años en España va a ser gracias a esas energías renovables por las cuales se están potenciando. Esta semana se ha aprobado la estrategia de almacenamiento del gobierno y claro, lo ideal sería que cada productor a nivel de autoconsumo pudiera almacenar para consumir lo que está produciendo. Claro, si eso se llevara a cabo realmente, Red Eléctrica dejaría de tener sentido si cada persona puede producir autoconsumir. En ese sentido, por otra parte, una reflexión. Parece ser datos que he leído que mientras que en Alemania el 80% de las instalaciones de autoconsumo son de pequeños inversores y un 20% solamente son las grandes compañías, en España es a la inversa. ¿Realmente crees que el almacenamiento puede producir un cambio radical en el papel que Red Eléctrica puede jugar en el futuro? ¿Red Eléctrica va a apostar por el almacenamiento o dentro de sus limitaciones no podría entrar en jugar ese papel de almacenamiento de la energía, que yo creo que va a ser el paso crítico en las próximas décadas en el tema energético? A ver, es que el almacenamiento depende mucho de cuál sea la energía de la que estamos hablando. Evidentemente se puede almacenar fácilmente petróleo y se puede almacenar
depende cuál sea más fácilmente el gas, pero la electricidad tiene una dificultad enorme para ser almacenada, solo se puede almacenar en muy pequeñas cantidades. Hay proyectos bastante avanzados de baterías, pero la capacidad de las baterías, incluso la más grande del mundo, que está en Australia, no supone una capacidad de almacenamiento para dar servicio a una ciudad. Y si me pones a pequeño nivel, ni siquiera para dar servicio durante mucho tiempo a una infraestructura individual. Porque la tecnología de almacenamiento en baterías es muy incipiente. ¿Se puede almacenar de otras formas? Sí. El almacenamiento que más se conoce, que probablemente no se relaciona con almacenamiento, son las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas son almacenamiento puro, porque tienen dos embalses, tú tienes el agua sujeta en la parte de arriba, cuando tú abres la compuerta, el agua baja y produce electricidad eléctrica y tú puedes volver a ponerla para arriba para que cuando necesites energía eléctrica la sueltes, ¿no? Ese sistema de bombeo, que es el sistema de almacenamiento por bombeo, es muy eficiente en España. Tenemos muchas centrales hidroeléctricas que son un respaldo automático para el sistema. En otros países es mucho más frecuente, pero es imprescindible, por ejemplo, en las Islas Canarias, que no tienen interconexión. Entonces, tienen que ser a través de los bombeos. Otro sistema de almacenamiento futuro será el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, tú puedes producir electricidad, a través de esa electricidad generar el cambio o la ruptura del gas o del agua para conseguir el hidrógeno verde, y que después el hidrógeno verde, aunque es muy difícil de almacenar, lo almacenas para transportarlo donde lo requieras, ¿no? Por tanto, el almacenamiento tecnológicamente es un reto muy importante. O sea, una batería no almacena suficiente electricidad para surtir de forma estable el sistema, porque entre otras cosas, si depende de energías renovables, será difícil de gestionar. Tú puedes en un momento determinado producir una enorme cantidad de energía eléctrica y puede darse el caso que la tengas que verter, que no la puedes usar. Entonces, uno de los principios del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y uno de los retos que tiene Red Eléctrica es cómo conseguir que esa energía eléctrica renovable que se produce en exceso no se desperdicie, no se vierta. Y como la energía se tiene que transportar en el mismo momento en que se produce, la única forma es incorporarla a la red, y si en España sobra, hay que llevarla fuera. Y por tanto, las interconexiones internacionales son imprescindibles para que la energía verde de España, las eólicas, las fotovoltaicas, salgan hacia el sistema europeo, que eso es lo que permitirá también abaratar los precios. Entonces, el almacenamiento tiene todas estas caras y tiene un reto tecnológico por delante. Me preguntabas también, no se me ha olvidado, por qué en España, por qué en Alemania las inversiones son más particulares o más de consumidores. El sistema inmobiliario alemán es distinto al español. En Alemania hay muchas más viviendas unifamiliares con capacidad para poner placas solares. Aquí tenemos menos, pero eso no quiere decir que no se puedan poner. Entonces, el autoconsumo genera una serie de retos para el operador del sistema, pero si tú piensas la cantidad de energía que puede demandar un consumidor, es pequeño para lo que es la red eléctrica. Y realmente será un reto, igual que los coches eléctricos. La incorporación de la movilidad eléctrica, aunque se sumen a la red 5 millones de coches eléctricos a 2030, no supone un reto para todo el sistema, porque es suficientemente estable y puede tirar de otro tipo de tecnologías, ¿no? Hay pendiente de regular dos cosas todavía. Una es las comunidades de energía, que acaba de salir una manifestación de interés, y otras son los agregadores de demanda, ¿no? Tanto los agregadores de demanda como las comunidades de energía van a ser nuevos actores que van a permitir tener mucho más protagonismo al consumidor, desde el punto de vista de que pueda gestionar mejor su consumo eléctrico, conocer mejor sus pautas de consumo y, por tanto, también pueda tener una cierta capacidad de maniobra sobre cuánto paga de factura de la luz. Y eso está por regular y también supone un reto para la incorporación del sistema. Entonces, siempre, o sea, el sistema no puede ser 100% renovable solo pensando en eólica y en solar fotovoltaica. Puede ser 100% renovable solo si incorporamos otras tecnologías que lo sean. Ese es el objetivo a 2050. Ahora mismo, a 2030, el objetivo es que el 74% de la energía que se produce sea renovable. Y también es renovable la hidroeléctrica, ¿vale? O sea, que no solamente estamos pensando en energías renovables eólica solar, sino otro tipo de tecnologías que permitan dar un respaldo al sistema. El almacenamiento es necesario porque si no, en un día sin viento y sin sol, por supuesto sin nucleares y sin carbón, tienes que tener una tecnología de respaldo que te permita darle al sistema lo que necesita si no tienes renovables. Si no, se te caería el sistema. Los apagones son tanto porque se consuma poco como se consuma mucho. O sea, el sistema no solamente colapsa por un exceso de electricidad en la red, sino también por un defecto, de que se produzca más de lo que se demanda, ¿no? Entonces es muy difícil de equilibrar, y yo no sé si he sido muy técnica en la explicación, pero hay que ampliar un poco la visión sobre lo que significa el almacenamiento a nivel global, no solamente de electricidad, sino de otros sistemas complementarios.
No, sin entender más, yo creo que es uno de los temas más interesantes de futuro. Los excedentes que se producen ahora mismo en los autoconsumos de las casas particulares se vierten a red, pero quien se beneficia es la distribuidora. ¿No podría Red Eléctrica hacer que esa energía pudiera entrar en el sistema para abaratar el precio? Es que nosotros estamos en la parte de transporte y lo que tú te refieres es distribución, o sea, es muy baja tensión. Entonces, por ejemplo, en la península nosotros llegamos hasta 220.000 vatios. A partir de 220.000, o sea, 132, 66, 31, todo eso ya es distribución. Entonces, los distribuidores son pues las empresas de distribución. Y nosotros allí, o sea, nosotros podemos ver, es decir, el sistema puede ver lo que está ocurriendo en la distribución hasta un determinado nivel. De hecho, tenemos un programa de innovación tecnológica, un software y unas aplicaciones que van a permitir al operador del sistema ver hasta esos pequeños consumidores de menos de 1 megavatio. Cuando podamos ver eso, vamos a poder dar una información al consumidor que va a poder usar en su propio beneficio, por ejemplo. Pero eso es uno de los retos que tiene el sistema ya más en la parte de distribución, que es como si dijéramos en las carreteras secundarias. Porque la parte de red eléctrica es la autopista y tenemos que garantizar que la autopista sea fluida para que llegue toda la energía a las carreteras secundarias. No sé si me he explicado bien. Sí. Muchísimas gracias, Beatriz. A ti, Javier. Pues muy buenas tardes, Beatriz. De nuevo, perdona que ahora cambio de gorro, ¿no? Me quito el gorro de vicerrector y me pongo el de profesor investigador en el ámbito de la transformación digital, la inteligencia artificial, que es a lo que me dedico aquí en la Universidad Autónoma como profesor de la Escuela de Politécnica Superior. Y un poco la cuestión que te quería hacer, la has tocado ya, ¿no? Porque me ha encantado tu conferencia, precisamente porque has dado una visión muy general de a qué os habéis venido dedicando y cuál es el presente y el futuro. Pero yo quería que incidieras un poquito más en qué sentido. Pues lógicamente vuestra empresa es una empresa de transporte de energía. Eso es una cosa casi tradicional, podríamos llamarlo, industrialmente tradicional. Y sin embargo, pues habéis adquirido recientemente Hispasat, tenéis, como habéis dicho, miles de kilómetros de fibra óptica oscura tendida, etcétera, etcétera. Es decir, que en realidad, aunque vuestro negocio nuclear es el transporte de energía, en realidad estáis en el mundo de las comunicaciones avanzadas, en el mundo de la tecnología avanzada. Y entonces mi pregunta, con esa consideración, es cómo se está produciendo la transformación digital, tanto internamente en una compañía, que de alguna forma se ha tenido que reinventar, puesto que la gente dentro de la compañía antes hacía unas cosas y ahora está haciendo otras cosas, cómo esa transformación digital interna y cómo la ves tú de cara a la sociedad. Es decir, ¿qué impacto creéis que vuestra empresa puede tener en la transformación digital? Aunque has citado muchos aspectos, pero es un poco por resumir la misma en el conjunto de la sociedad. Sería un poco en ese doble sentido. Mira, Javier, en una de las paredes de nuestro centro de formación hay una frase de Peter Drucker que dice: la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Entonces, aquí en la casa tenemos una cultura de anticiparse a lo que pasa, ¿no? Y por tanto, todos los equipos están continuamente mirando hacia adelante a ver qué van a necesitar en el futuro, ¿no? Aunque seamos una empresa de transporte de electricidad y por tanto que construimos unas cosas muy feas que son las líneas con los apoyos en subestaciones, lo cierto es que detrás de esa edificación, que es la última parte, hay un proceso de investigación tanto en sistemas constructivos, nuevos materiales y, por supuesto, en pura electrónica y en software, es muy importante, ¿no? Entonces, a través de nuestra plataforma tecnológica que decía Elewit, estamos tirando de tecnologías interna y externamente punteras, como por ejemplo la tecnología blockchain y qué aplicaciones tiene para nosotros y para el mercado, Internet of Things, por supuesto, medidas de seguridad a través, por ejemplo, de drones. Tenemos un foco muy importante en ciberseguridad, que no se os puede olvidar que somos la primera infraestructura crítica y, por tanto, para nosotros la ciberseguridad, no solamente de los sistemas internos de datos o de comunicación, sino cómo dotar de seguridad a todas nuestras infraestructuras que van a estar interconectadas y sensorizadas en una red de fibra óptica que va a tener varias alternativas de uso, ¿no? Entonces, cómo evitar que a través de cualquier infraestructura entre una amenaza cibernética es una de las cosas que tenemos enormes recursos invertidos, ¿no?, en ciberseguridad. Y también en cuestiones que tienen que ver con la transmisión de datos, el propio 5G, o cómo optimizar la señal de satélite, ¿no? ¿Eso qué importancia tiene para la sociedad?
Pues si tenemos, mira, el mercado de fibra óptica oscura, el 96% del mercado somos 2 empresas, de la cual Red Eléctrica, a través de su filial de fibra óptica, tenemos el 66%. Es decir, que la transmisión de datos en 66% depende de Red Eléctrica. Y podrás imaginarte el impacto que eso tiene en un momento en el que el teletrabajo ha sido necesario, pero también la telemedicina, la teleasistencia, la teleformación, el telecolegio, la teleuniversidad, el teleinstituto, todo lo que quieras. Y también la formación de los propios servidores públicos que requieren apoyo en el uso de su función. Y luego a través de la tecnología satelital. A ver, durante mucho tiempo se ha venido declinando el glamour de los satélites por aquello de que la fibra óptica en España, que no ocurre lo mismo en todo el mundo, llega a casi todas partes. Pero hemos llegado a un punto en el que ya para las empresas que distribuyen fibra óptica iluminada, es decir, fibra óptica al último consumidor, no les es rentable hacer un tendido de fibra óptica para llegar a determinados territorios que no tienen esa capacidad. Y esos ciudadanos que viven en esos territorios tienen los mismos derechos digitales que cualquier ciudadano de una ciudad. Por tanto, para llevarles esa conectividad a la que tienen derecho y que les permita tener acceso a todos los servicios públicos, hace falta otra manera de llegar, y esa manera es la satelital. Entonces, a través de los satélites, con una infraestructura pequeña y bastante más económica de lo que se puede imaginar, se puede llevar esa conectividad a través de otro sistema que no es la fibra a toda la población española, a todo el territorio. Y eso evidentemente se puede exportar, y que es lo que estamos haciendo en Latinoamérica en buena medida, ¿no? Entonces, toda esa tecnología la disrupción es muy rápida. O sea, la tecnología evoluciona. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos ahora gestionando un nuevo satélite que vamos a lanzar en 2023, que se llama Amazonas Nexum. Ese satélite estaba previsto en primer lugar, mixto, o sea, una parte de tecnología de vídeo y en parte de tecnología de datos, y como consecuencia de la pandemia hemos tomado la decisión a tiempo de dedicarlo exclusivamente a la transferencia de datos, para centrarlo en algo que va a ser demandado cada vez más, que es la conectividad en movimiento, tanto en barcos, en aviones, en trenes, en lo que se quiera, ¿no? Eso tiene que ser necesariamente por satélite, no puede ser de otra forma esa conectividad. Entonces, las aplicaciones que llevan a permitir esa conectividad en movilidad es otra de las especialidades que va a tener Hispasat. Mientras que el mercado de transferencia de vídeo, que por ejemplo en España estará quizá maduro por la sencilla razón de que llega la fibra a casi todas partes. Sin embargo, para los territorios a los que no llega la fibra es preciso que el internet sea rápido, a más de 100 megabits, para que pueda llegar correctamente esa señal, y por supuesto en otras latitudes donde el tendido de fibra óptica no llega ni mucho menos a lo que llega en España, o es por satélite o no tienen conectividad. Entonces, el reto y el impacto que puede tener una compañía como Red Eléctrica, desde su neutralidad, porque insisto que nosotros somos infraestructura neutra, para dar cobertura a operadores, consumidores, generadores, industriales, es tan brutal, ya os digo, que yo me veis muy emocionada y muy vehemente, porque esto es España, es una empresa que es verdad que tiene el 80% del capital en bolsa, pero tiene un 20% de participación del Estado, y todas nuestras capacidades son españolas, todas. Hispasat es una empresa que tenemos un 90% y es española. La empresa de fibra óptica es española. Entonces, hay una capacidad enorme, y creo que saquemos pecho de que esto es de todos y que está al servicio de todos, y que por tanto tenemos que estar muy orgullosos de la capacidad también de implementar, de tirar de la tecnología y de implementarla, y que la tecnología no se quede en un laboratorio, sino que baje a la realidad de las empresas y de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Beatriz, por comunicarte, y comunicarte de forma tan clara y tan... Gracias, Javier. Y tan apasionada, desde luego, es un gusto escucharte, Beatriz. Yo siempre digo, Yolanda, que hay personas que nacemos con la capacidad innata e irreversible para complicarnos la vida. Bueno, está bien esta complicación, ¿no, Beatriz? Es una complicación, en fin, es de precioso, futuro. O sea, digo Claro que sí. es absolutamente precioso el momento que vivimos, y yo creo que como país tenemos una oportunidad de reposicionarnos en el mundo que tenemos que aprovechar, y vamos a aprovechar. Aquí hay solamente 2 claves: unidad. Bueno, 3. Unidad, coordinación y lealtad institucional. Con unidad, coordinación y lealtad vamos a ser capaces de hacerlo seguro. Sin duda, estoy completamente de acuerdo. Bueno, ha sido un placer escucharte, pero tengo que dar la palabra ya a Fidel, en representación de la Fundación, para que ya cierre el acto, no sin antes decirte que ha sido un placer escucharte, que transmites una ilusión bárbara en cada tema que abordas, y que efectivamente tenemos por delante, yo creo que un reto ilusionante, que vamos a poder con él. Saldremos de esta y saldremos mejores. Cuando quieras, Fidel. Pues nada, me toca a mí clausurar, pero una clausura para decir las 2 cosas que hay que decir casi oficialmente, que sobre todo, bueno, agradeceros mucho la receptividad que habéis tenido todos y todas desde el primer momento que llamamos.
Beatriz, muchísimas gracias por tu presencia hoy y muchísimas gracias a tu equipo que nos lo ha hecho muy fácil desde el primer momento, de verdad. Muchísimas gracias a Yolanda Valdeoliva, que desde el primer momento que le llamamos, pues igual nos dijo todo han sido facilidades. Yo creo que lo que un moderador siempre tiene que tener son varias cosas, pero una de ellas es estar en hora y casi teníamos 10 minutos más para poder haber hablado un poquito más, pero te lo agradezco muchísimo a Yolanda y a los intervenientes que han estado en la mesa redonda, a Javier Benayas, a Paloma Sánchez y a Javier Ortega, que de verdad que nos habéis ayudado también mucho a centrar un tema pues un poco complejo, porque la primera vez que hablamos con el equipo de Beatriz Corredor nos contaron todas las cosas que podía hacer y decíamos, esto es imposible contarlo en una hora. Entonces, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho de sintetizar muchísimos temas en tan poco tiempo. Cuando con el vicerrector lo ha dicho ya antes muy bien y pensamos en hacer estos cafés, queríamos dar juego a temas donde la UAN tiene algo que decir y a su vez si podíamos jalonarlo con gente de la UAN que había pasado por sus aulas y son los que lo dicen. Entonces tenemos la suerte que aquí se han dado los dos casos. También pasó con el presidente de Redexis, igual en el primer café que hubo y fue también muy interesante. Y el próximo café que lo vamos a hacer con el presidente de UNICEF, esperemos que sea también muy interesante en otro área de conocimiento. Por mi parte, solo decir que este es un proyecto que se hace gracias al apoyo de la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, del Vicerrectorado de Innovación, que cofinancian este tipo de cafés, que para nosotros es muy importante seguir la línea de tener pues lo que nos piden a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Que seamos un poco el vehículo que ayude a la universidad a salir hacia el exterior, y con esta reflexión voy a terminar. Yo cuando mi madre me dice muchas veces que a qué me dedico, intento decir siempre que intentar también transmitir, llevar la ciencia a la sociedad, pero también explicarle a la sociedad todo lo que hay de ciencia. Y pocas cosas tienen más ciencia que dar, como ha dicho muy bien Beatriz, dar la luz, dar al interruptor de la luz. Ahí hay tantísima tecnología, tantísima ciencia. Hoy lo has explicado muy bien lo complejo que es y lo sencillo que es para el que lo da, ¿no? Pues ese es el reto que tiene la universidad pública, ¿no? Hacer sencillo las soluciones que cada día demanda más la sociedad, que somos conscientes, que estoy seguro que todos los que estamos escuchando hemos apuntado un montón de palabras para ya trabajar con tu equipo de innovación para ver si desde la universidad podemos dar, bueno, pues alguna solución a los temas de innovación, de reindustrialización, de sostenibilidad. Personalmente ya nos hemos apuntado desde la universidad al evento que tenéis dentro de unos días de LWIT, porque nos interesa mucho ser una de esas universidades con la que trabaje Red Eléctrica y creemos que lo podemos hacer mediante esta empresa. Y por último, solo quedarme con esta última reflexión, ¿no? Que en la sociedad del conocimiento necesitamos gente que genere el conocimiento, pero necesitamos empresas como Red Eléctrica que sepa utilizar ese conocimiento para hacerle más fácil la vida al final a la sociedad. Por lo cual, muchísimas gracias Beatriz, muchísimas gracias Yolanda, muchísimas gracias al resto de ponentes y por mi parte, gracias a todos los que habéis estado hasta ahora en la retransmisión en directo. Este vídeo quedará grabado y quedará proyectado ahora en redes sociales y les espero en el próximo Café de la Innovación UAN, que será con el presidente de UNICEF. Hasta la próxima.